decía que bienvenidos a esta sesión, que es una de las masterclasses que tenéis este año en el curso. Tenemos bueno, aparte de vosotros, de los alumnos que estáis cursando, tenemos a gente en sala de espera y tenemos a bastante gente en audiencia. O sea, que aunque físicamente estéis aquí, los que os veis en las pantallas, sabed que tenemos un montón de gente pendiente de lo que decimos. Y que aunque Marcos va a hacer ahora os lo presentaré, va a hacer su exposición, en el momento en el que queráis intervenir, pues le podéis pedir la palabra. ¿Qué puedo decir de Marcos? Os lo presento. Marcos y yo nos conocemos desde hace muchos años. En aquellos tiempos estábamos, yo creo que en AEDIP, que era la Asociación Española de Dirección Integral de Proyectos. Él estaba, yo creo que en F. Harris ya. Yo estaba con mi propia empresa, con Axon en aquellos tiempos. Y Marcos tiene una experiencia muy dilatada, porque él pasó por Ferrovial, luego pasó por F. Harris y finalmente ha estado en Arcadis 20 y tantos años, si no me equivoco, en una posición pues, de liderazgo, asumiendo como CEO las operaciones de Arcadis tanto en España como en Portugal. Con lo cual tenéis delante de vosotros a una persona que es un peso pesado del sector del project management en España. Aunque él tiene familia en Texas, que es una tierra que compartimos, porque es mi cuna profesional, Texas también, ¿no? Pues tenemos esos links, pero sí, Marcos, a pesar de su apellido, Marcos Udli, tiene un del corral detrás que delata y tiene pues, una parte de español. Nada, ¿qué más deciros? Pues lo que ya os he contado, que es una de las personas cuya opinión os interesa y que creo que va a contar un tema que es de interés de todos, aunque es verdad que en el máster se toca qué es el Project Manager, la función del Project Manager, y muchas de las cosas que podréis ver en el título de la ponencia de Marcos son cosas que se han contado durante el máster. Yo creo que el valor que tiene la sesión de hoy, sobre todo, es escuchar su opinión, su versión de las cosas, ¿no? Porque os está dando su versión una persona que es una cara importante del sector. Entonces, bueno, la teoría está muy bien, pero él os va a contar un poco cómo son las cosas, cómo las ha vivido él durante todos esos años de experiencia. O sea, que yo creo que va a ser interesante. Marcos, por mi parte nada más, todo tuyo. Comparte pantalla. Vale. Alfonso, muchísimas gracias. La verdad es que la intención que tengo yo hoy no es hablaros de temas técnicos, sino compartir con vosotros realmente la experiencia de casi 35 años entre Ferrovial, ING, F. Harris, que luego fue absorbida por Arcadis, donde he estado en puestos de dirección. Quiero transmitiros la realidad de qué es lo que se espera de vosotros cuando ejercéis de Project Management, desde mi punto de vista, porque está en ambos lados de la mesa y que posiblemente, después de casi 20 años en F. Harris y en Arcadis, la experiencia que he podido observar y disfrutar de qué es lo que esperan los clientes de vosotros, ¿vale? Entonces, mi presentación es basada en mi humilde experiencia. No es técnica, posiblemente sea repetitiva en ciertos aspectos, pero creo que es importante y para mí era importante recalcarlo porque creo que a lo mejor os abre los ojos un poco en ciertas áreas en las que a lo mejor los libros no te lo dicen todo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues compartir con vosotros con una serie de ejemplos, de experiencias vividas, que a lo mejor ensalcen un poco el por qué os expongo lo que os expongo, ¿vale? Voy a poner una pantalla. ¿Veis la pantalla? Sí. ¿Vale? Fenomenal. Sí, Marcos, se ve perfectamente. Bien, pues ¿por qué no empezamos? Vamos a ver. ¿Quién no ha oído hablar de la muralla china? 21.196 kilómetros. Empezó en el siglo V a.C. y terminó en el siglo XVI después de Cristo. Imaginaos el tamaño de esta magnífica obra.
Si nos vamos a Egipto, y hace más de 4.500 años, piedras de 2,5 millones de toneladas en total. Algunas de ellas pesaban 80 toneladas. La gran pregunta es cómo se movieron estos grandes bloques en un país de desierto. Pero si nos vamos a nuestros días, y puedo coger un ejemplo pues, que personalmente me encanta, es el Empire State de Nueva York, ¿vale? 102 pisos, 443 metros de alto con antena, y se edifica en 1 año y 45 días de construcción. Empezó en marzo de 1930 y acabó en mayo de 1931. Todo esto requiere una estructura operativa dentro del mundo de la construcción, que es el famoso Project Management, ¿vale? O gestión integral de proyectos. No solamente en el mundo de la edificación, ¿vale? Hubo un señor americano, ingeniero, llamado Teodoro Judas, ¿vale? Que fue el gran promotor que hizo que el tren pasara de un lado a otro en Estados Unidos, del este al oeste. Si os acordáis de las películas americanas, en que veis que viene el tren con la mercancía y va avanzando poco a poco, y se ve a la gente picando y poniendo las vías. Eso es una realidad del famoso Project Management, lo cual el Project Management es una cosa totalmente nueva. En España, hablando un poco de futuro, del pasado, un señor que se avanzó un poquito a su tiempo, se llamaba Rafael Heredia, presentó el proyecto de Project Management en la Escuela de Ingeniería Industrial, había por 1996, no hace mucho, y publicó un libro, si no recuerdo mal, que era en 1985, que se llama La Dirección Integrada de Proyecto, que es cuando se presenta, y además muy acertadamente, en el mundo industrial, ¿vale? Donde hay procesos, la mentalización del proceso, del trabajo continuo, el famoso just in time, que vino muy fuertemente aplicado desde Estados Unidos y aplicado a Japón en particular, y es donde sale el Project Management. Un poco de historia. Si me dejáis 2 minutos, os comento. En España, en 2000-2007, es cuando se produjo un crecimiento espectacular en el sector Project Management, ¿vale? De 5 o 6 empresas pasamos a tener 60, 70 empresas. Muy fuerte en Madrid y Barcelona, por supuesto, las grandes capitales de crecimiento de España, pero se fueron ampliando poco a poco por toda España. Las primeras 10 empresas, pues obviamente tenían topado el mercado en 2/3, y eran las que realmente, de las cuales 30% de ellas eran de origen extranjero. Desgraciadamente llegó el 2008, la gran catástrofe, muchas de ellas tuvieron que cerrar. No sé si os acordaréis que es que en Madrid no había ni una sola grúa. Los que vivimos esa etapa realmente muy dura en muchos aspectos, porque tuvimos que ser altamente creativos. Pero salió el sol en 2014, y es cuando surgen nuevos clientes, se modifica mucho el mercado, surgen los grandes fondos de inversión, las SOCIMIs, los servicers famosos, que ahora mismo están también muy en boga, y el perfil del promotor que entonces nos utilizaba cambia radicalmente, ¿vale? Ya de repente nos encontramos que es el mundo financiero, los grandes fondos de inversión en particular que invierten en las grandes promotoras españolas e internacionales, y es donde fluye el dinero con unas inversiones espectaculares. Y una cosa también curiosa que me gustaría compartir con vosotros es cuando se diversifica de una forma bastante coherente y entendiendo el mercado, ¿qué pasa con el Project Management, con la gestión integral de proyectos? Pues se diversifica en Asset Management, Program Management, Project Monitoring, las famosas Due Diligence de compra o de venta, y se empieza a hablar de lo que es el Value Engineering, ¿vale? Todo esto es parte del Project Management, que es lo que hoy en día queremos hablar. La gran definición que yo puedo daros sobre Project Management, la he intentado escenificar aquí, es como un gran directivo, donde si buscamos en el diccionario qué es lo que hace un directivo, sabe planificar, sabe organizar, sabe dirigir, sabe controlar, e incluso yo personalmente pondría la palabra delegar, ¿vale? Porque el directivo lo que tiene que hacer es cumplir con un plazo, una calidad y un coste.
Si aplicamos eso y lo metemos todo en un vaso y lo agitamos mucho, ¿cómo definiría yo el Project Management? Yo personalmente, ¿vale? Pues la gestión de proyectos, también conocida como Project Management en inglés, se define como el ámbito español con la disciplina encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades esenciales para la ejecución eficiente y eficaz de un proyecto, cuyo objetivo principal es cumplir con los objetivos previamente establecidos, todo ello enmarcado en el contexto de una organización. Es decir, el promotor, cliente, inversor nos da unos pasos que nosotros tenemos que ejecutar. Partiendo de eso, ¿qué requiere el mercado inmobiliario del Project Management en el futuro? Y el futuro está aquí, ¿vale? Y como veréis, ya no empiezo a hablar de procesos, sino tecnología. La tecnología está en nuestro sistema. Y quien no quiera verlo, tiene que verlo. Y digo tiene que verlo porque además os voy a dar un ejemplo precioso de lo que me ha pasado recientemente. Se ha trabajado mucho en la tecnología, hablamos de BIM, software, todo. No, hay que ir más allá. Visualizar que metemos en un programa informático una serie de datos y parámetros de una parcela, de una edificabilidad, datos que podemos sacar de una ficha técnica de urbanismo, ¿vale? Y le podemos presentar a un cliente en cuestión de 10, 15 minutos cómo puede ser el edificio. Valores que cambian: la altura del edificio, más alto o más bajo, más ancho o menos ancho, ventanas amplias o menos amplias, altura de las plantas, 1 o 2 bajo rasante. Todo eso existe hoy en día. Existe porque además lo he presentado en primavera a un cliente. ¿Qué hace la tecnología? Nos está dando una serie de herramientas para avanzar y tener perfectamente controlado qué es lo que queremos hacer, mejorar las decisiones, mejorar las eficiencias y obviamente reducir costes. Segundo, que me parece importantísimo, el tema de la sostenibilidad. El famoso ESG que se habla ahora mismo, ¿vale? Sí, es nuevo, pero la Agenda 2030, 2050 ya está aquí. Sí es cierto que hay una serie de normativas, las cuales van a seguir creciendo poco a poco, donde la descarbonización de edificios, por ejemplo, es tan importante, pero lo que tenéis que entender es que todos estos grandes fondos de inversión que están invirtiendo en las promotoras o estas entidades financieras que tienen que ver, tienen que cumplir con el 2030, 2050. Lo cual, si pensamos como piensan ellos, les estamos dando soluciones. Si no estamos de acuerdo o alineados con lo que ellos quieran, tendremos un problema. Otro gran punto que quiero comentar es la globalización. El mercado inmobiliario cada día es más global. Ejemplos reales. Un fondo de inversión que compra una cadena hotelera. Pues a lo mejor hay 7 hoteles en España, 5 en Portugal, 3 en Francia, 8 en Alemania, 3 en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Ya no se compra un hotel per se. Hay gente que compra portafolios. Recientemente, GIC, Fondo Soberano de Singapur, ha comprado el portafolio de HIP, de Blackstone. Son intercambios de cromos entre grandes fondos de inversión donde afecta radicalmente la globalización de nuestros servicios. Es decir, cuando nos piden hacer una due diligence, por ejemplo, el documento tiene que ser totalmente el mismo para el de Francia, Portugal, España, por ejemplo, donde la única cosa que se varía es el tecnicismo interno de cada país, donde la estructura del país, pues a lo mejor te dice que tiene que ser de una forma y en el país es otra, pero el resto tiene que ser exactamente igual. De ahí que comento la colaboración, es decir, la colaboración entre tu equipo y los equipos externos de otros países tiene que ser con una comunicación tremendamente efectiva, con equipos interdisciplinares, que serán obviamente esenciales, dado que a lo mejor hay ciertas partes que tienes que subcontratar o que te impone el cliente, donde a lo mejor tienes que trabajar con unos ingenieros de estructuras alemanes
que son expertos en Alemania, mientras que a lo mejor en Holanda no hace falta porque tienes gente de tu propio equipo. De ahí algo que me voy a repetir bastante en mi pequeña presentación, que es la gestión de riesgos, ¿vale? Hace unos años tuvimos una nevada importante en Madrid. Bueno, pues estas nevadas son muy frecuentes en el norte de Europa, no con la agresividad que nos afectó a Madrid, pero hubo 10 días, 20 días en la que se paralizó la economía, ¿vale? Hoy en día vivimos una volatilidad económica importante, ¿eh? La gestión de riesgos es fundamental para garantizar la viabilidad de los proyectos inmobiliarios porque sabemos perfectamente qué es lo que va a pasar el mes que viene, excepto ciertos casos extraños. ¿Por qué? Porque el cliente te lo va a pedir. Hoy en día tenemos una serie de plantillas, os sugiero que las analicéis, que nos ayudarán perfectamente a situarnos partiendo de cuál es el proyecto de una envergadura o de otra y nos dé unas guías, pero esas guías son vivas, ¿vale? Ahí es donde la agilidad nuestra de saber qué puede ocurrir con un cambio de mercado o requerimientos de un cliente. Mirad, disculparme porque voy a comentar proyectos vivos que hemos trabajado en la empresa de Arcadis, donde he estado liderando el proyecto durante 19 años. Hay un proyecto en Barcelona donde hemos empezado con un proyecto de 60 millones de euros y en primavera firmé el contrato con ellos en 220 millones de euros. Es decir, el cliente ha cambiado radicalmente su inversión, donde obviamente el equipo, la oferta y las necesidades intrínsecas del equipo A al equipo B son totalmente diferentes. Ahí es donde el Project Management tiene que tener una agilidad brutal en visualizar los cambios que son requeridos. Es decir, 60 millones es mucho dinero, es que 220 millones es muchísimo, mucho más dinero. Y eso tenéis que entenderlo. Con lo cual, tecnología, sostenibilidad, globalización, colaboración, gestión de riesgos es algo fundamental en el día a día de un project management de hoy para adelante. ¿Cómo se deben adaptar los nuevos técnicos a las necesidades del futuro del project management? Bueno, pues me repito en varias acciones aquí como es la tecnología. Creo que BIM, y ya vamos por un segundo capítulo de BIM, porque se está mejorando, es fundamental. Es algo que sugiero que le dediquéis un tiempo para entenderlo. Quizás no seáis expertos, pero tenéis que entender cómo funciona. ¿Qué nos iba a decir hace 10 años, 15 años, que un edificio iba a estar en un disquete o en un pendrive, donde a lo mejor se decide cambiar los ascensores, como es un hecho real, y puedas visualizar en un ordenador qué es lo que tienes que hacer? Mirad, en el Hotel Palace de Madrid, los que habéis estado en el Hotel Palace, sabéis que tiene la recepción, unas escaleras, y a mano derecha hay una serie de ascensores. Pues uno de ellos es para minusválidos. Vuelvo a advertir, hace 20 o 30 años no se le daba tanta importancia, pero es un derecho y una necesidad a un hotel de esta envergadura de tener un ascensor de minusválidos. Se estudió el proyecto, se analizaron los planos, se cuantificó, se contrató a la empresa que iba a poner el ascensor, que como bien sabéis son de tamaños especiales. Y cuando picamos la pared, nos encontramos que teníamos una serie de vigas transversales hasta el 5.º piso. Todo el proyecto desapareció. Tuvimos que rehacerlo íntegramente. ¿Por qué? Pues porque es un edificio que tiene 100 y pico años y esas vigas transversales no estaban dentro de los planos. Hoy en día la tecnología te permite analizar ese tipo de cosas, lo cual, como nadie lo sabía, no es que sea culpa del project management, pero fijaros cómo van cambiando las cosas. La edificabilidad de cómo se hizo el edificio entonces ahora, pues es otro mundo, ¿vale? Sí es cierto que es imperativo las habilidades de liderazgo y es otra de las palabras que me voy a repetir varias veces en mi pequeña presentación. Los líderes son los que dirigen y un project management tiene que dirigir. Es el responsable de un proyecto. Es vuestra pequeña empresa y así es como tenéis que tenerlo. Es decir,
muy posiblemente, si se fuese a implantar Oracle en vuestras empresas, sois un centro de coste y sois los que gestionáis un proyecto que puede ser de 1 millón de euros a 50 o a 100 millones de euros. Ahí están las habilidades del liderazgo que luego os compartiré con vosotros de cómo lo veo yo, ¿vale? Vuelvo a repetirme en la conciencia de sostenibilidad. Por favor, entenderlo porque creerme que no se va a ir, ¿vale? Es algo fundamental que entendáis que, que las empresas internacionales y nosotros tenemos que empezar a pensar en verde. El mundo verde es una realidad. Obviamente, gestión de riesgos, cada día más importante. Quizás os preguntéis el por qué. Mirad, hoy en día, la verdad es que, mira, llevo yendo a MIPIM, que para mí es una de las ferias más importantes en nuestro sector, durante muchos años, casi 25 años, ¿vale? Bueno, pues ahora 2 años decidí no entrar en el búnker, que es donde están todos los stands, y eso que tenemos stands, porque llegó un momento en que mi generación, y créanme, no soy tan mayor, pero mi generación ya no está. De repente te encuentras que te estás entrevistando con clientes o con competencia altamente más jóvenes que yo y compañeros míos, ¿vale? O sea, que no es una cosa que me pasa a mí, me ha pasado con compañeros míos. Es decir, hoy en día se te sienta un profesional de 35, 36, 37 años, por decir una edad, que lo único que sabe es de números. Visualiza la promoción que tiene que hacer en números. Nuestra gestión de riesgos es simplificar ese riesgo de que esas cuantías económicas, por ejemplo, la gestión de costes, sean precisas. Una desviación de un proyecto puede cargarse el proyecto. Recientemente ganamos un proyecto con una empresa, se llama P3, para hacer una nave de 200.000 metros cuadrados en la zona de Cataluña. Bueno, pues ganamos el proyecto importante. Se monta el equipo, ganamos la oferta, visualizamos el proyecto, nos ganamos. Bueno, pues a las 2 semanas se paraliza el proyecto. ¿Por qué? Porque la ingeniería se había equivocado en la planificación de la estructura. Había que meter 2.500 pilotajes más, lo cual desviaba el proyecto en 15 millones de euros. El proyecto se paró. Esas son realidades que ocurren. Cuando os comento la gestión de riesgos y costes, por ejemplo, fundamental. Aquí el coste es lo que hace que el proyecto salga adelante o no salga adelante. Si pasamos a habilidades interpersonales, daros cuenta que vais a estar hablando con inversores, muy posiblemente internacionales, contratistas, ayuntamiento, abogados, agentes de obra, propios compañeros. Tenéis que tener esa capacidad de poder entender, escuchar, tomar notas, entender qué os pasa y el por qué, para que podáis tomar las decisiones. De ahí comento la flexibilidad y adaptabilidad que tenéis que tener ante ciertas situaciones que pueden ocurrir, ¿vale? El mundo de la obra, creerme, es vivo. Hay obras que salen muy bien y obras que salen muy mal. Y tenéis que tener esa capacidad de adaptación a las circunstancias de cada día. Me repito con la conciencia global en el sentido de que si tenéis la suerte de poder viajar internacionalmente porque os mandan un proyecto o visualizáis, veréis cosas que a lo mejor no son aplicables a España y lo vinculo al punto siguiente, que es el aprendizaje continuo. Creedme, esta es una escuela donde yo humildemente aprendo todos los días. Aprendo nuevas formas de negociación, aprendo a escuchar nuevas ideas de gente más joven, por supuesto, que ve el mundo diferente al mío, o tengo la gran suerte a lo mejor de sentarme en coloquios con gente que realmente sabe muchísimo, y es una maravilla poder hablar con ellos, ¿vale? Perfil de Project Management. Rasgos profesionales específicos para un buen Project Management. Me parece que falta, en la pantalla no está perfectamente definido todos los puntos que yo quiero comentar, pero sinceramente os los voy a dictar. Aquí quisiera enfatizar el liderazgo. Si pensamos en Carlomagno, Julio César, Napoleón, Winston Churchill, por ejemplo, por decir 4 nombres, son líderes natos.
¿vale? Gente que sabía comunicarse perfectamente, que podía motivar a su personal, que tenía una forma de planificar las batallas en el caso de Carlomagno y Julio César, o políticamente hablando, saberse mover, la brillantez, por ejemplo, que tuvo Napoleón de gestionar los tiempos, sus recursos militares, tener la flexibilidad de poder moverse de un sitio a otro con las tropas para hacer una emboscada, ¿vale? Esas son habilidades que tiene un buen líder, ¿no? Pero sin embargo, si hablo de Winston Churchill, que aunque también era militar, como bien sabéis, tuvo la brillantez de unificar un pueblo, que es la isla, que es Inglaterra, contra los ataques constantes que tenían por aire, mientras que su gran fuerza era el poderío naval, ¿vale? Y poderse unir en fuerzas contra contra el enemigo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, me parece que es que la pantalla no sale, tengo 12 puntos, pero son todos vinculados al liderazgo de un manager, ¿vale? Eh, una anécdota de un buen líder management, pues mirar, hace un par de veranos, estando yo de veraneo con mi familia, afortunadamente o desgraciadamente mi teléfono no se apagaba nunca, porque obviamente las obras están vivas y se continúan. Recibo una llamada de una compañera mía en el que me dice, oye Marcos, mira, tenemos un problema, tenemos que irnos a Egipto. Y yo le digo, ¿pero para qué tienes que ir a Egipto? Porque los muebles no llegan. O sea, la planificación que tenía esta persona, sabía que tenían que llegar una serie de contenedores y los contenedores, por lo que se veía, no llegaban. Pues se ofreció voluntaria a irse a Egipto con otra persona. Obviamente, pues yo me negué. Digo, mira, perdóname, pero tu viaje a Egipto no está aprobado, no es nuestra función. Y además no te voy a mandar porque no es Egipto ni es el Cairo, estés a 350 kilómetros del Cairo. Eso es una función de un subcontratista que habían pedido los muebles, estaba aprobado por el cliente, pero de alguna forma se había desentendido un poco de sus obligaciones. He ahí un líder, alguien que coge la responsabilidad de intentar que esto no ocurra, porque las habitaciones hay que amueblarlas, no se pueden alquilar sin muebles. Mandamos un correo electrónico al cliente, con copia mía, por supuesto, donde explicamos nuestra preocupación. Y el cliente puso la presión. Con nuestra ayuda puso la presión en el proveedor. Efectivamente llegaron los muebles. Visualizar un contenedor que viene de Egipto en barco hasta Valencia y de Valencia en contenedor a Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que los muebles llegaron realmente estropeados, ¿vale? Pánico. Ahí entra el pánico. Creatividad, soluciones, es lo que tenemos que darles a los clientes. Visualizamos todo el inventario e expusimos, pues digamos que de 40 mesillas de noche, pero creo que había 10 o 12 estaban totalmente rotas, que no se iban a poner, y varias de ellas estaban totalmente rayadas y en pocas condiciones. Entender que de un problema buscamos una solución, que es buscar dos proveedores nacionales o tres que nos pudieran ayudar. Encontramos uno a las afueras de Madrid y otro en La Coruña. Les llevamos los muebles y nos pudieron hacer los muebles en un tiempo récord para solventar el problema. Lo cual, solucionamos un problema, minimizamos un riesgo y vimos una oportunidad de negocio. Dentro del equipo técnico que teníamos en este momento, hay una persona que estudió arquitectura de interiores. Y yo le dije, ¿puedes dedicarte a esto? ¿Por qué? Porque si lo hemos hecho con urgencia, ¿por qué no ofrecemos nuestros servicios a nuestros clientes de una forma mucho más abierta? Sí es cierto que al cliente le gustó la idea, les redujimos el coste bastante en referencia a la compra de muebles y hemos terminado haciendo todo hotel en París con muebles españoles desde España a París y siempre manteniendo 3, 4, 5 muebles en un almacén en caso de emergencia. Eso es liderazgo, eso es coger el toro por los cuernos en un problema y eso es lo que nos hace diferentes. Quiero hablar de la formación. Mirad,
Supongo que los que me estáis escuchando posiblemente seáis ingenieros, arquitectos o aparejadores. Serían las tres ramas más lógicas dentro del proyecto de Project Management, ¿vale? Quiero que sepáis que España tiene de las mejores ingenierías, de las mejores arquitecturas y esta figura que es atípica, que es el aparejador, con una formación exquisita. Me he permitido el lujo durante muchos años de poder exportar compañeros míos a otros países. Y no uno o dos, estoy hablando de muchos, ¿vale? Lo cual, simplemente que sepáis que sois generalistas, ¿vale? Me he cruzado con grandes ingenieros que solo saben hacer ventanas, por ejemplo. Su especialidad es hacer ventanas. No le puedes hacer una puerta porque no saben hacerla. Solo hacen ventanas. La belleza de la formación que tenemos en España, en los tres ámbitos que os he comentado en particular, es que sois generalistas. Sabéis hacer un poco de todo. De por sí, si no hablamos de edificación y hablamos de otras líneas de negocio en el mundo de la construcción, os reconozco que las grandes constructoras españolas se están comiendo el mundo. Los ferroviales, los ACS, los dragados, la mano de ACS, SACIR, son las grandes constructoras del mundo. Creo que en el ranking mundial, excepto dos empresas chinas muy potentes de China, ACS es la más grande. Y eso es formación nacional. Gente que aprende en España y coge un rumbo y se va a internacional. ¿Vale? Lo que sí os digo en el punto de experiencia práctica, habilidades, conocimientos clave y desarrollo continuo es, y fundamental, tenéis que pisar la obra. La obra hay que conocerla. Es algo que enfatizo junto con liderazgo y sostenibilidad, porque yo creo que los libros nos enseñan muchísimo, la práctica, el poder hacer proyectos, pero creerme, la obra es viva. Podemos hacer dos torres, una sale muy bien y la otra sale muy mal, por motivos X, ¿vale? Esa experiencia práctica de estar en la obra, de entender qué es lo que ocurre ahí, escuchar al subcontratista, en esas reuniones de obra se aprende muchísimo. Son conocimientos de escuchar, son de conocimientos de compartir, de comunicar con personas que viven el mundo de la obra desde un ángulo diferente. Y yo creo que aquí la belleza es poder visualizar el contexto de una obra en sí, en su totalidad, ¿vale? Porque ahí desarrollaremos habilidades y conocimientos claves que a lo mejor en el momento menos oportuno lo puedes poner en la mesa. Y además eso te genera que tienes un desarrollo continuo, es decir, sigues aprendiendo. El mundo como os he comentado antes, que el Project Management se ha diversificado en Asset Management o Program Management o en Project Monitoring, por ejemplo. Project Monitoring es un controlar de las facturas de los costes contra una planificación, donde no se paga una certificación si no estás aprobada por la empresa. Es decir, fíjate el riesgo de que esto ocurra. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente llega y te meten un tajo, una factura de, por decir un ejemplo, de 40 ventanas cuando sabes que solo han puesto 20? Ahí genera una comunicación. ¿Qué pasa? Pues se reclama, oye, esto está mal, y a lo mejor es que la constructora o el subcontratista, puede ocurrir, tenga un problema económico. Oye, mira, ¿me puedes ayudar? Esas cosas se hablan, se comunican en el mundo de la obra. No en las facturas. Las facturas tienen que ser perfectas, ¿vale? Y eso genera comunicación. Esto se aprende mucho, ¿eh? El mundo de la obra es fascinante. No es lo más cómodo, también hay que reconocerlo, porque una vez que conoces el traje y corbata o el vestido y estás en un despacho, porque ahí fuera hace mucho calor y hace mucho frío, lo reconozco, ¿eh? Pero es fundamental en el desarrollo de vuestra formación a futuro. Y es conveniente que la conozcáis, ¿eh? Yo ensalzo mucho una temporada con un compañero senior o de vuestro nivel y veáis qué es lo que ocurre. Y además en las diferentes fases. No es igual el momento en el que se está poniendo la estructura o cuando realmente se está terminando de pintar las habitaciones, ¿vale? Pero hay que conocerlo, creerme, se aprende muchísimo. Hay una anécdota que a mí me encantó, que repito mucho, amigos, mirad, el Hotel Westin Palace de Madrid
por tener 100 y pico años, hay que ir a la CIPAM. La CIPAM es un grupo de gente brillante, que conoce mucho el sector, que tiene una obligación importante, que es mantener el patrimonio de ciertos edificios. Pero a veces se pasan de listos, hay que reconocerlo. Mirad, en la segunda modificación, lo hemos hecho 3 veces, esta es la tercera vez que estamos modificando el hotel con una inversión muy importante. Pero la segunda vez apareció la CIPAM y nos dice, no, las ventanas, estas que son arqueadas, tienen que ser de madera. Las habíamos pedido modernas, alemanas, de materiales, no, tienen que ser... Ya, pero ¿quién nos hace esto en madera? Pues lo tuvimos que licitar y aparecieron 2 ofertas, una de 900.000 euros y otra de 1.200.000 euros. Así os digo, ¿vale? Obviamente cogimos la de 900.000 porque se nos iba totalmente de presupuesto, no estaba presupuestado, y aparecen 3 señores con manos de pelotari, la caja de herramientas era de madera y yo les he visto arquear la madera para que entrase a presión dentro del marco. Hoy en día esas ventanas están ahí en el Hotel Palace. Fascinante. Yo hacía muchísimo tiempo que ni siquiera en Google, cuando viajas, si quieres, he visto a una persona trabajar de esa forma. Absolutamente brillante el ver cómo limpiaba la madera, la atornillaba, quitaba, perforaba, la tapaba con más madera, medía cómo podían ser los cristales e hizo una réplica exacta de cómo estaba esa ventana hace 100 años. Están ahí, se pueden ver. Lo cual creo que es precioso conocer el mundo de la obra y aprender. He de reconocer que hay ciertos oficios que ya no existen prácticamente. O sea, no es igual un ebanista que un carpintero, ¿vale? Pero tenéis que entenderlo. Yo os invito a una reflexión porque es precioso. Bien. Importancia de los idiomas en la gestión de Project Management. No lo toméis a chiste, pero creedme que es fundamental. El mundo internacional se basa en el idioma inglés. Ya sé que el idioma chino es el más grande del mundo, pero porque es China, ¿vale? Pero nuestro día a día es el inglés. Yo he tenido la gran suerte, y disculpadme porque soy bilingüe, porque mi padre es americano, mi madre española y mi padre no me ha hablado en español nunca, lo cual pues, y además me he educado fuera, hablo inglés perfectamente. Y a mí me ha ayudado muchísimo, ¿vale? Porque hablar inglés no es que me he sacado el certificado tal, y he hecho esto. No, cuidado. Cuando hablamos en inglés, hay que negociar en inglés. Hay que leer un contrato en inglés y transmitírselo a un alemán que te hablará en inglés, un polaco que te hablará en inglés, el americano con su americano, que no es el mismo idioma que el inglés, hay ciertas diferencias, ¿vale? O un francés que te habla en inglés, ¿vale? El inglés es fundamental. Me permito la osadía de cuando se contrataba a alguien en Arcadis, la otra entrevista era conmigo, aunque fueran 10-15 minutos en inglés. Y si no pasaba el test, no entraba. ¿Por qué? Porque es que el 95% de nuestros clientes son todos internacionales. Tenéis que entender que la negociación de un contrato, y además hay una peculiaridad muy bonita, el mercado anglosajón es tremendamente maduro, ¿vale? Por eso los famosos Quantity Surveyors, One RICS, y la metodología anglosajona, que está muy bien procedimentada. Pero es que está también procedimentada que los contratos en Inglaterra, por ejemplo, son estándares. Solo se negocian las puntualidades de ciertos puntos, como son las cuantías y los tiempos, por ejemplo. En España, que lo sabréis vosotros, cada contrato es diferente. Yo puedo estar haciendo un contrato de 3 chalés y mi contrato con A, B y C pueden ser diferentes. Puedo tener el mismo formato, pero a lo mejor el contrato de A y C no se parecen en nada. Entonces, la comunicación es fundamental. Bueno, ¿qué me decís cuando tenéis un proveedor inglés? O como os comentaba antes, un gran portafolio y llega el cliente y dice, no, pero mi responsable de estructuras es este cliente alemán, con el que no has trabajado nunca. Y no hablamos alemán. Tienes que hablar en inglés. Y explícale los tecnicismos españoles de cómo tienen que ser las cosas para que su informe
vaya muy ligado a tu informe, ¿vale? Sí es verdad que una vez que tenemos un buen idioma, y digo el inglés, una forma exquisita con la que tenemos en España, tanto de ingenierías, arquitectura o aparejador. Salir fuera es maravilloso, ¿vale? Porque os vais a encontrar que aunque vais a aprender una cultura diferente y os tenéis que amoldar a la forma de pensar, tenéis el mundo a vuestros pies. Os lo digo sinceramente. Una anécdota curiosa en el mundo arquitectónico de los arquitectos. ¿Vosotros sabíais que los arquitectos en Francia no van a la obra? En España sí. Ahí hay una decisión facultativa. El arquitecto francés no va a la obra, no es su obligación. Tiene que contratar a otra persona que entienda su proyecto y lo ponga en marcha. A mí me parece fascinante. Fíjate las diferencias en un país que está al lado nuestro. Eso no ocurre, por ejemplo, en Italia, ni ocurre en Portugal, pero sí en Francia, ¿vale? Hablemos de los riesgos, ¿eh? Y os he dicho antes que es la parte fundamental e importante dentro de la función de un project management. Cambios en los requisitos de un proyecto. Puede llegar al ayuntamiento y paralizarte la obra. Puede el cliente cambiarte el proyecto, como me ha pasado a mí. El Hotel Arts de Barcelona está dividido en fases. Ahora se empezará fase A, si no recuerdo mal, pero fase B son las últimas 3 plantas de arriba del todo donde se quiere hacer algo totalmente novedoso, lo cual dentro del proyecto hay que separar las 3, ¿vale? Incumplimiento de plazos. Plazos es dinero. Si la obra se demora, tenemos un problema. Mira, hace unos años nosotros hicimos el Alfonso XIII de Sevilla. Se entregó llave en mano en 10 meses. La gran presión que teníamos es que había una fecha en la que el director de operaciones del hotel, que es Starwoods, ¿vale? Nos decía, está el hotel totalmente vendido. Es decir, teníamos prácticamente 2 o 3 días a la fecha de nuestro cumplimiento para que entrara limpieza, que querían entrar 15 días antes, y limpiar el hotel, porque el hotel estaba totalmente vendido. Incumplimiento de plazos es fundamental. Bueno, otra anécdota, por ejemplo, cuando hicimos las naves de Primark, 40.000 metros cuadrados la primera y 40.000 la segunda, a las afueras de Madrid, nosotros hicimos prácticamente 2/3 de los Primarks de España, ¿vale? Quien no conozca Primark, empresa de retail de origen irlandés, tremendamente agresiva, ¿vale? Se mueve en grandes volúmenes. Pues pensar que estamos haciendo las 2 naves, primero a 40.000, 44.000, luego nos dijeron que hicieran la segunda, donde DHL Logística estaba dentro poniendo todos los temas de anaqueles, y aparecen en cuestión de una semana 20 contenedores. Fíjate la presión que teníamos en el que, claro, los conductores dejaban los contenedores y se iban porque tenían que ir a por más mercancía. Exceso de presupuesto. Gestión de costes. Todos los meses tenemos que presentar un documento de cómo va el proyecto, cómo va la planificación y cómo va el presupuesto. ¿Vale? En España, la constructora puede ser agresiva al entrar para ganar un proyecto y luego vienen los contradictorios. Eso es una realidad. Los contradictorios hay que negociarlos. Hay veces en que la constructora tiene razón y hay veces en las que no tiene razón. Pero de cara a tu cliente, el presupuesto es sagrado. Muy importante. Bien, falta de recursos, riesgos técnicos, riesgos de calidad, cambios en el entorno. Falta de recursos pueden venir por 2 partes, ¿vale? Y hoy en día en España hay un problema importante porque no hay mano de obra cualificada, ¿vale? Hay una generación muy buena, que desgraciadamente se ha cambiado de trabajos o de futuro con la crisis de 2008. Gente muy buena que decidió, digo, ya, porque el mundo de la obra es muy dura, ¿eh? Quien está trabajando en la obra en sus años de jubilación sufre,
¿vale? Ese frío de las mañanas, famosos carajillos, esos calores tremendos, el sol español es muy fuerte, todo eso pasa factura. Y ahora mismo pues, tenemos una mano de obra un poco más joven, quizás más dinámica, pero no tiene la cultura que tenía. Lo cual, la falta de recursos es un tema muy importante que os, por ejemplo, cuando cerréis una obra, ¿qué plantilla tienes? ¿Cuántos me puedes poner de entrada la semana que viene o dentro de 15 días? Eso es una pregunta que tenéis que apuntaros y tenéis que cuantificar cuánta gente os va a hacer falta en momentos punta de la obra, ¿vale? De ahí vienen los riesgos técnicos, ¿vale? Es decir, están las grúas en su momento, están bien puestas, no están puestas, están las fachadas cubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí riesgos de calidad. O sea que está muy vinculado todo, ¿vale? Los cambios, cuando me refiero a los cambios en el entorno, es que puede pasar de todo. Es decir, si hace mucho frío, mucho tremendo, pues a lo mejor hay que tomar una decisión de decir, mira, separaros antes o no podéis terminar el tajo, ¿vale? Ahí tenéis voz y voto, ¿vale? El jefe de obra de la constructora estará muy alineado con el Project Management, posiblemente de tomar café, si no todos los días, cada X días, para ver cómo pasa, ¿vale? Y yo creo que es importante que la comunicación sea muy fluida. De por sí, conflictos con el equipo, ¿vale? Cuando me refiero al equipo, es vuestro propio equipo, porque yo no creo que manden a una persona, depende si es un proyecto grande, a lo mejor un equipo de 7 u 8 personas, ¿vale? Puede haber problemas en el conflicto de equipo dentro de la obra, gente que se pelea, ¿vale? Puede haber conflictos con los proveedores, ¿eh? Cuidado ahí, porque ahí tienes que tener muy mano suave, dura, con muy buena comunicación y toma de decisiones, ¿eh? Por ejemplo, comento problemas de comunicación, riesgos de terceros, cambios, todo eso va vinculado a que el equipo tiene que estar perfectamente cohesionado. Y eso es muy difícil. No penséis que eso ocurre de la noche a la mañana. No todo el mundo tiene esas capacidades, pero es algo importante que tenéis que tener en mente, ¿vale? Algo que me genera muchísima preocupación es la falta de alineación con los objetivos estratégicos del proyecto, ¿vale? Es fundamental hablar con el cliente. Si el cliente es internacional, siempre tendrá alguien aquí, en España, y si no es así, tenéis que hablar con el cliente, no solamente con un documento o un correo electrónico, pero yo creo que esa comunicación tú a tú es fundamental, ¿vale? Y luego, obviamente, están los riesgos legales y contractuales, ¿vale? Ahí he querido ser un poco más purista, pero los riesgos legales, mirad, desgraciadamente, hay proyectos que salen mal. El Hotel Ritz de Madrid, desgraciadamente, tuvo un accidente en el que, desgraciadamente, fallecieron, si no recuerdo mal, 2 personas. Ahí hay un problema legal importantísimo y contractual, ¿vale? ¿De quién es la culpa? No lo sé, pero ya os digo que hay gente que va a tener que ir a juicio seguro, ¿vale? Me he ido un poco al extremo radical, pero es una realidad, ¿vale? Yo heredé, sin embargo, cuando me incorporé a ET Harris, sin yo conocer a la persona, y fue un tema que heredé, porque entré como directivo, de un señor que desgraciadamente se desmayó en Benidorm, cayó, no de mucha altura, pero cayó de una forma mala, y es un señor que se destrozó la espalda. Entonces, el segundo juicio que yo tuve que ir, desgraciadamente, fue porque había que aportar una cuantía dentro de los seguros nuestros y de los componentes de la obra, como la constructora y las direcciones facultativas. Entonces, lo que hicimos fue aportar unas cuantías para que lo volvieran a operar, ¿vale? No me acuerdo las cuantías, pero son temas que pasan en riesgos, ¿vale? Pero esto es un poco que entendáis que la palabra riesgo no es solamente, bueno, es saber qué ocurre, no, tenéis que estar muy al tanto de qué es lo que ocurre en todo el proyecto. Sois los responsables máximos del proyecto representando a la empresa con la que trabajáis y sois los ojos del cliente. Esa es quizás la versión más bonita que os puedo decir. Virtudes. Mirad, de todo esto que puede hacer un project management, me voy a focalizar en una que es muy dura, pero me ha parecido oportuna. Liderazgo y comunicación, lo hemos hablado, colaboración en equipo lo hemos hablado, planificación lo hemos hablado, conciencia de sostenibilidad lo hemos hablado, toma de decisiones, perfecto, resolución de problemas, gestión de riesgos, flexibilidad y el último,
Ética profesional. Mirad, vais a estar gestionando muchísimo dinero. Dinero que no es vuestro. ¿Vale? Hace muchos años teníamos un proyecto en Cristalia, aquí en Madrid, a las afueras de Madrid, donde tenía una de las mejores project managements que tenía la empresa en su momento, liderando el proyecto. Una peculiaridad, bueno, pues que esta persona empieza a venir a trabajar impecablemente vestido con ropa de muy alto standing, ¿vale? Lo cual me parece fantástico. Entre compañeros y amigos, oye, pues qué elegante vienes, qué bonitos zapatos, bla, bla, bla. Y entonces es que nos comenta que es que había heredado una pequeña cuantía económica por el fallecimiento de un familiar. No le dimos más importante, bueno, pues cuánto me alegro. Yo me acuerdo en particular porque traía un ataché de la marca Porsche, que era realmente precioso. No le dimos más importancia. Lo que pasa es que de repente nos encontramos que un ex compañero nuestro se había montado una empresa de demoliciones que había heredado del padre y quería colaborar con nosotros. Y ofertó hacer la demolición de ese edificio, el interior, ¿vale? Y entonces vino a preguntar, cosa que es muy común, oye, ¿en qué he fallado? ¿Por qué no he ganado la oferta? Digo que es muy común porque a lo mejor a veces no ganas una oferta y vas al cliente, oye, ¿en qué he fallado? ¿En qué puedo mejorar para que la próxima oferta lo haga mejor y poder colaborar con vosotros? Y encima era compañero nuestro. Y entonces preguntó, pues mira, además me acuerdo muy bien de las cifras. Joder, os he ofertado esto por 33.000 euros y no le he ganado. Y entonces pues nos fuimos a preguntar a la persona que llevaba el proyecto, que era el departamento de costes, y dice, no, esta oferta no se ha recibido y se ha otorgado a tal empresa por 90.000 euros. Saltan las alarmas, qué raro. Y entonces, pues sin hacer mucho ruido, pues intentamos saber qué es lo que ha pasado. ¿Cómo es que no le ha llegado esta oferta? Porque nos enseñó. Para hacer este de corta. Indagamos de quién era la oferta ganadora y estaba a nombre de nuestro project manager. Obviamente, preocupación grande, ¿vale? Porque es un tema muy delicado, ¿vale? Indagamos y efectivamente el departamento jurídico se enteró que efectivamente la empresa X tenía una participación de esta persona. Lo cual obviamente nos asesoramos de qué es lo que teníamos que hacer y la llamamos a fila y pusimos 3 carpetas en la mesa. Una de una baja voluntaria, otra de despido procedente y otra en la que vendría la policía, ¿vale? Cuando nos confrontamos con esta persona, obviamente se le cayó la cara, porque la pillamos por todos lados, porque obviamente era su nombre y teníamos el documento, le explicamos las 3 opciones. Y la última opción de policía es porque el fondo de inversión alemán nos pidió si podíamos extraer de esta persona si el asset management estaba involucrado. Y cuando hicimos la pregunta, la persona dijo que ella no delataba amigos, lo cual sin querer se delató, pero nunca dijo que sí o que no, lo cual firmó su baja voluntaria y hasta hoy. Creedme que se mueven volúmenes muy grandes, millones, ¿vale? No vale la pena, créanme, no vale la pena. Si entre amigos hablamos, hay que pegar un pelotazo. Chicas, si vas a pegar un pelotazo, pega un pelotazo de 20, 30 millones de euros, no de 30.000 euros, ¿vale? Pero creo que es importante que entendáis que los líderes, vuestra integridad profesional va a estar en tela de juicio sin daros cuenta porque vais a ver todo tipo de proveedores y todo tipo de contrataciones, ¿vale? Es duro lo que os he contado, pero es una realidad. Puedo contaros varios casos más que no me han afectado, pero que nos han afectado por diversos temas. Pero este era un ejemplo de hace muchos años, afortunadamente. Duro porque además el cliente dejó de trabajar con nosotros hace varios años, ¿vale? Se perdió la confianza. Y la confianza es fundamental y vital entre la comunicación del project management y el cliente, ¿vale? Porque el project management tiene gente como yo para ayudaros, pero yo no hago la obra.
Yo no puedo estar ahí, yo puedo ayudaros en solventar problemas, pero eso es una realidad. Entender, por ejemplo, cuando hablo de estas virtudes, y ahora vamos a suavizar un poco la conversación, en la imagen de un client representative. Soy los ojos del cliente. Mirad, durante muchos años he sido el responsable de una cuenta que se llama GIC, GIC. GIC es el Fondo Soberano de Singapur, cuyo presidente de la empresa es el presidente de Singapur. Bueno, pues para que os hagáis una idea, esta empresa, que es un gran inversor, invierte en Europa entre 5.000 y 10.000 millones anuales y divide en cuotas por países, ¿vale? Por ejemplo, son dueños de Archer, hoteles, son dueños de ICOS, hoteles, acaban de comprar HIP, el portafolio de Blackstone, son dueños de P3, ¿vale? En fin, grandes clientes. Yo he tenido la suerte de trabajar con ellos y les he solucionado problemas en España, en Europa, en particular varios, México y Estados Unidos, ¿vale? En Europa, pues he estado monitorizando un joint venture entre Oaktree y ellos de 800 millones de un proyecto en Múnich, que es un life science, es un proyecto que se va a poner muy en moda, donde entran productos de comida o productos químicos, le llaman life science, ¿vale? Es algo muy novedoso, edificación muy industrial, donde tienes que tener una cierta cualidades del edificio para poder acomodar a ciertos clientes, ¿vale? Se hizo otro en Berlín, otro en Inglaterra, a las afueras de Heathrow, y siguen buscando oportunidades. Y invierten. Bueno, pues la capacidad de ayudar al cliente, de ser su client representative, genera una confianza de estar ahí y ganar proyectos y entender al cliente. Pues lo mismo puede pasar con el famoso Blackstone o Cerberus, por ejemplo, sonará porque Cerberus compró al BBVA, le compró Haya, que lo ha vendido recientemente a un grupo sueco, ¿vale? Ahí está la belleza de trabajar muy estrechamente con un cliente, ¿vale? Donde todos los matices que os he comentado antes están involucrados. Y eso hace que el Project Management tenga una esencia más allá del técnico, sino también comercial. Ojos, ni que decir tiene que afortunadamente una vez que ese vínculo se ha generado, es difícil que se rompa. Muy mal lo tienes que hacer, ¿vale? Seguimos. Internalización de frente al mercado local. Bueno, lo que quiero referirme aquí es tener una apertura de mente. Es decir, los proyectos que hacemos en España, creerme que son brillantes, pero a lo mejor no son iguales que los de Inglaterra o en Alemania, ¿vale? Tenemos que tener una mente muy abierta en la divulgación de proyectos. Hace muchos años, no muchos años, perdón, hace unos años, los clientes nos pedían tener 10, 12, 15 paquetes, una diversificación del proceso, ¿vale? Curiosamente, hoy en día quieren solamente un ticket. Yo he visto como, encárgate tú de todo y me pasas una factura, ¿vale? Hay servicios que nosotros no podemos dar y hay que explicarlos, pero si podemos meterlos dentro de una factura, el cliente quiere hacerlo. Es decir, hay que tener una mente abierta a los movimientos estratégicos de los clientes, ¿vale? Antes, un project manager podía saltar de un centro comercial a un hotel, de un hotel a un industrial, porque el proceso es el mismo. Hoy en día, el cliente que hace hoteles quiere que hables hotel, que entiendas el lenguaje de los hoteles. Si te vas a un retail o a un centro comercial, tienes que entender las variables de la rentabilidad de una tienda en un centro comercial. Si te metes en un logístico, por ejemplo, tienes que entender las peculiaridades y si hablas con alguien de Segur, pues no es igual que hablar con alguien de Meliá. Es decir, nos tenemos que, sin querer, de alguna forma, especializar en algo que te gusta. Si a mí me preguntáis qué es lo que más te gusta hacer, me encantan los hoteles.
A mí el mundo hotelero me fascina. He hecho muchísimo residencial en Ferrovial y cuando estaba en ING solo hacíamos centros comerciales. Bueno, pues hacer un hotel es muy parecido a un hospital, porque tienes el back of the office trasero, que es un mundo aparte, y luego las peculiaridades de cada hotel. Y ahí tienes también residencia de tercera edad y tienes las residencias de estudiantes, que tiene un parecido. Hay un paquete de 4 servicios dentro de hospitalidad que a mí me parece fascinante. Pero en particular en España, el sector de los hoteles es fascinante, ¿vale? Desde los 5 estrellas gran lujo y ahora que se quieren diseñar de 7 estrellas a los hoteles boutique pequeñitos de 20, 30 habitaciones, ¿vale? ¿Eso qué genera? Una mucha mayor competencia, que es mi punto 2, ¿vale? La competencia que estamos viendo es que mucho cliente internacional, mucho competencia operativa internacional está entrando. Por ejemplo, CB Richard Ellis el año pasado compró el 60% de TNT, Town and Townsend, ¿vale? Tremendamente agresivos en Inglaterra, si no son los números 1, son los números 2, atacando fuertemente Estados Unidos, pues van a estar en España, ¿vale? Lo cual ahí tiene una entrada muy fuerte de la mano de Bobby, ¿vale? Y entonces estas grandes empresas se aportan sus estándares globales y se modificarán en España ciertas formas, pero al final tienen una forma de trabajar y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, ¿eh? En paralelo también tenemos que adaptarnos a las regulaciones extranjeras, ¿vale? Nosotros también tenemos que enseñarles a ellos qué hacerlo. Mira, el Four Seasons de Marbella, el promotor es una empresa que se llama Inmovel, de origen belga, con la financiación de una empresa que se llama Four Partners, que es una empresa americana que solo hace Four Seasons, ¿vale? En la actualidad están haciendo 12. Adaptación, regulación extranjera. Bueno, pues mirad, el proyecto lo está haciendo Richard Mayer desde Nueva York. El proyecto es espectacular. Es un proyecto de muchísimo dinero, de mucho diseño, para esta cadena hotelera de Four Seasons, que es de las punteras a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Richard Mayer no ha estado en España nunca. Es más, Richard Mayer ya ni firma, porque debe tener 100 y pico años. Pero imaginaros que tiene una serie de arquitectos, obviamente virtuosos, que se creen que son lo mejor del mundo y que no han estado en España nunca. A lo mejor conocen España por el Real Madrid o por el Fútbol Barcelona o por una chorrada. Y no se dan cuenta que mandan una serie de planos que tenemos que traducir y hacerlos realidad en España. Eso ha generado muchísimos problemas porque, claro, ellos no quieren bajar de 8 metros de altura una habitación. Es que no puede hacer. Es que el ayuntamiento, el director técnico, te está diciendo no puedes poner 8 metros porque no dejas ver a las casas que existen hoy en día el mar. Tienes que respetar el entorno. Lo cual ahí entra la complejidad cultural a la que me comento. Este ejemplo que os he hecho es un hecho real, ¿eh? Hemos tenido que cancelar la ingeniería que lo estaba haciendo porque no entendía el cambio regulatorio que hay entre España y lo que está diseñando Richard Meyers, y lo que hemos hecho es contratar en 3 bloques a 3 arquitecturas y ingenierías locales en Málaga, que curiosamente han reducido tremendamente el coste y lo han hecho en un tiempo récord, porque entendían perfectamente las necesidades españolas de cómo adaptarlo, ¿vale? Esa complejidad cultural ha sido modificada, ¿por qué? Porque hemos cogido un estudio local de Málaga que habla directamente con el director técnico del ayuntamiento y le ha explicado el porqué de las cosas. Una vez más me repito, qué oportunidad de aprendizaje tan bonita, porque estos señores que están trabajando muy estrechamente en una zona de España que es Málaga, Málaga-Cádiz, que está creciendo de una forma preciosa en ese sector, ha entablado una relación profesional muy bonita con uno de los mejores estudios de arquitectura del mundo, que se llama Richard Mayer, ¿vale? Seguimos. Las cualidades que yo creo que son fundamentales para nosotros salir al exterior se dividen en varios factores. Impepinablemente en inglés, ¿vale? No mucha gente habla español. Haceros la idea, no sé que nos vayan a Sudamérica y el 4 o 5 románticos no ocurre así, ¿vale? Tenemos que tener una sensibilidad
cultural importante, ¿vale? Donde yo creo que escuchar es fundamental, ¿vale? Creo que si tenemos alguna certificación internacional como el PMP es importantísimo. Los que estáis en el máster veréis que eso os da una categoría y incrementa vuestro currículum vitae. El tener una experiencia en proyectos internacionales creo que es una invitación que os hago a todos. Me da igual si es con due diligence o no. Hace un par de años, NH Hoteles quiso reestructurar todos los hoteles en Europa. ¿Vale? Estamos hablando de 56 o 66 hoteles, ¿vale? Es una oportunidad brillante desde España, ¿vale? O esta empresa de centros comerciales se llama LSSGI, los que son dueños de Madrid, de Plaza Norte 1 y Plaza Norte 2 y La Vaguada, ¿vale? Están en Italia, Francia y Bélgica, ¿vale? Hemos tenido la suerte de trabajar con ellos. Univel Rodanco, por ejemplo, muy potente, dueños de junto con el SGI, el 50% de La Vaguada y dueños de La Maquinista, por ejemplo. Hay varios más, ¿vale? Pero La Maquinista en Barcelona, que es el cuarto centro más grande de España, ¿no? Con ellos también estamos haciendo un proyecto muy grande, grandísimo en Alemania, ¿vale? O Neinber, curiosamente, otra empresa española con la que estamos colaborando en el proyecto en Francia, dentro de su expansión internacional en los outlets, ¿vale? Esa experiencia que se puede aprender con tus proyectos desde España sea una invitación, porque aprenderíais mucho de las regulaciones globales, ¿vale? Os daría muchísima fuerza en la flexibilidad y adaptabilidad a las mentalidades internacionales y, desde luego, os daría unos contactos internacionales brutales, ¿vale? Es una cosa que también sugiero que hagáis. LinkedIn funciona muy bien, cooperar con compañeros de otros países es fundamental, porque al final es vuestro fondo de comercio en situaciones de crisis. Y eso os va a dar muchísimas capacidades, habilidades de liderazgo más sólidas, porque podéis solventar, os da esa tranquilidad y solidez para conseguir solucionar problemas mucho más ágilmente que a lo mejor en un momento de crisis. Figuras complementarias. La verdad es que ¿qué aporta un ingeniero, un arquitecto, un aparejador en la Project Management? Pues prácticamente todo, ¿vale? Yo creo que, excepto los famosos Building Surveyors o Quantity Surveyors, que son, para mí, un aparejador en costes y un aparejador en obra, ¿vale? Son las capacidades idóneas, ¿vale? Reconozco que la ingeniería tiene unas vertientes y el arquitecto tiene otras, y el aparejador quizás sea una figura intermedia, ¿no? Pero aportáis un conocimiento técnico fantástico, ¿vale? Yo creo que las capacidades de planificación, de diseño y de gestión en la construcción son excelentes. Yo no he tenido nunca ningún problema. Y cuando lo ha habido es sentarnos entre 3 o 4 personas y coordinarnos y sacar la mejor opción. Creedme que ahí sois fuertes. La coordinación eficiente de equipos multidisciplinarios es fundamental, ¿vale? Yo creo que si tenéis la capacidad de escuchar y tenéis la curiosidad de aprender, eso sale solo. Al momento en que estéis liderando un proyecto, y obviamente, una cosa que no os he comentado, pero el día que tengáis un problema, levantar la mano, pedir ayuda. No pasa absolutamente nada. Nadie os va a llamar la atención. Lo que sí os van a llamar la atención, o yo os llamaré la atención, es si no pedís ayuda. Cuando ya es muy tarde y no se puede solucionar el problema, porque entonces genera problemas. Yo creo que la habilidad de decir y ser noble, yo creo que eso es una gran virtud de un gran profesional de Project Management. Una de las grandes cosas que tiene España como país, como español, es la creatividad, la espontaneidad ante las situaciones difíciles, ¿vale? Mira, el alemán, he vivido en Alemania 3 años, es un país fascinante, precioso, pero es un país de consenso, ¿vale? 5 personas se reúnen y hasta que no estén las 5 de acuerdo no se toma una decisión. Lo cual es brillante por un lado si tienes el tiempo, pero si no tienes el tiempo te genera un problema. Lo que sí he notado
es que vosotros tenéis una visión general de vuestra profesión que os da la capacidad de ser más espontáneos y podéis hacer las cosas mucho más ágiles que otros. Y creedme, me repito, las grandes constructoras españolas se están comiendo el mundo en el mundo de la infraestructura por hacer eso, por saber solventar problemas rápidamente con soluciones ágiles que hacen que el proyecto salga adelante, ¿vale? Al hacer eso, cuando valoréis o evaluéis la calidad de los trabajos, estará basado en vuestra experiencia, ¿vale? Y yo creo que eso, como os decía antes, conocer la obra, escuchar, leer qué es lo que están haciendo vuestros compañeros, os va a dar una visión fuerte, muy ágil, muy dinámica y muy valiosa de cara a vuestros clientes y el proyecto en sí, que será vuestra responsabilidad, para un sólido project management. Esta pantalla, que a mí la tenía al principio, pero luego he decidido dejarla al final, realmente la tengo desde hace muchísimos años, cuando yo estaba en ING y era promotor. Es decir, yo contrataba empresas de project management para hacerme los proyectos. Por eso decía al principio que estaba a ambos lados de la mesa. Mirad, cuando os sentéis con un cliente, pues tenéis que entender sus objetivos y sus necesidades. ¿eh? Como el mundo de la obra es diferente, es viva, es ágil y surgen mil cosas, pero lo fundamental es entender qué es lo que quiere el cliente, ¿vale? Si ese vínculo de entendimiento de los objetivos y las necesidades lo tenéis al 100%, a un 95%, es difícil que salgan mal las cosas, porque entonces entenderéis su urgencia en los plazos y su urgencia en los presupuestos, ¿vale? Y esto está vinculado a la gestión efectiva de los riesgos. Si algo surge, podéis directamente ir al cliente y decir, nos ha pasado esto, que es una solución de problemas proactiva, ¿vale? ¿Veis la comunicación que hay entre cliente, proyecto y vosotros? Ese pequeño triángulo es fundamental. He puesto el tema de la sostenibilidad. Entonces no estaba vigente cuando yo estaba en ING, estoy hablando hace 20 años, pero me ha parecido oportuno verlo. Comunicación transparente y constante. Por favor, no os dé vergüenza. Y si no tenéis el 100% de la fuerza, pedir ayuda. Pero el cliente tiene que estar al tanto de todo lo que pasa en cualquier momento. Posiblemente os pidan un informe mensual, ¿vale? Nosotros le llamamos el semáforo, ¿vale? Rojo es problemas, en lo que es el análisis de riesgos, amarillo estamos en ello y verde no hay problema, ¿vale? Es muy simple. Daros cuenta que un cliente no quiere ver un informe de 200 folios, quiere ver algo que es el famoso Executive Summary, que es muy simple y muy contrato, pero la comunicación puede ser fluida antes de que llegue el informe, ¿vale? Y eso genera que la calidad de los resultados sean satisfactorios. Porque si hay algún problema y él ya está al tanto, cuando llegue el informe, igual tenemos ya hasta la solución ya presentada, ¿vale? Lo cual te permite tener una flexibilidad de cambio. No tengo el presupuesto para cambiar esto, no podemos hacer esto, y tú te mantienes. O sí he conseguido convencer a mis superiores para poder hacer lo que me has sugerido, ¿vale? Al mismo tiempo, yo creo que si la relación cliente-proyecto, project management, es ética y profesional, es un win-win situation para todos, ¿vale? Y por último, la innovación para mejorar la eficiencia y la calidad del proyecto, eso es algo que es innato en el líder, es innato en el día a día. Cuando habláis con la gente de obra, cuando habláis con los abogados, cuando habláis con el ayuntamiento, cuando habláis con la policía, seguridad y salud, una inspección de trabajo, vuestros jefes, vuestros compañeros, el cliente en sí, el jefe del cliente que viene a ver el proyecto. Eso os va a dar una fuerza brutal en la gestión integral del proyecto. Todo esto, pues mira, os he mandado una frase en inglés que
que me gusta mucho. Operations keeps the lights on. Las operaciones mantienen las luces encendidas. Strategy provides a light at the end of the tunnel. La estrategia os dice dónde vamos a llegar al final del túnel. But project management is the train engine that moves the organization forward. Pero el project management es el que hace que toda la organización se mueva hacia adelante. Con esto, sinceramente, además he ido fluido. No creo que tope todo el tiempo que tengo para vosotros, lo cual estoy abierto a sugerencias. Era mi pequeña presentación de hechos reales, de experiencia real, de lo que a mí me han enseñado mis clientes, de lo que me han enseñado mis compañeros, de mejoras continuas que me han enseñado, de proyectos tecnológicos que hemos vivido y sin quererme meter en mucha más profundidad, quería compartir con vosotros cómo humildemente veo yo la gestión del project management. De aquí es mi pequeña presentación y estoy totalmente abierto a sugerencias, comentarios o preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias, Marcos, Sí, por compartir tu experiencia y toda tu andadura profesional con nosotros. La verdad es que ha sido muy, muy ilustrativo y muy interesante. Pues efectivamente es el momento y el turno de preguntas. Cualquier cuestión que tengáis, pues adelante, se lo podéis plantear a Marcos. Venga, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Marcos. sí, Hola, soy Gerardo López, uno de las personas que está haciendo este año el máster. encantado de conocerte, Gerardo. Igualmente. Bueno, primero agradecerte efectivamente que nos cuentes algo que llevas trabajando mucho tiempo y algunos pensamos en muchas ocasiones que acaba de nacer, ¿no? Y Sí, efectivamente, como tú bien dices, esto lleva bastante tiempo y bueno, y está bien que seamos buenos, vamos a decirlo aquí en nuestro país con este tipo de trabajos, ¿no? y de necesidades. Lo que sí entiendo, efectivamente, por lo que nos comenta, es que todo esto ya de reconocimiento, vamos a decir, del project manager como tal, viene de fuera, ¿no? Viene del extranjero, pero sí, ya está sentado en España, sí. aunque al final casi todos los clientes también vienen del extranjero, pero bueno, entiendo que ya se está contagiando, ¿no? El mercado nacional de todo esto. Y no sé si hay, efectivamente, como project manager en proyectos de menor envergadura de los que nos estás comentando, o eso todavía no ha llegado y no sé si llegará, porque sea realmente interesante al final en los números de los promotores, ¿no? Mira, nosotros hemos hecho desde un chalet privado, la Casa del Rey. Ajá, vale. La Casa del Rey de España la hemos hecho nosotros. Ujú, ¿Vale? En marcha ahora mismo, creo de los proyectos más grandes que he hecho yo en España, que son 650 millones en papel, llegando a 1000, que es el Four Seasons de Marbella. ujú, ¿Vale? Que os he comentado. Richard Meyers, arquitectos, son grandes inversores, megaproyecto, dificilísimo, equipo 100% dedicado al proyecto desde hace ya 2 años y todavía no se ha empezado la obra. O sea, modificaciones. La gestión es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Lo que hay que hacer es tener esa capacidad de visión y de adaptarse a un proyecto más grande. Obviamente, por tu edad, que debes ya tener unos años, no es igual hacer un proyecto de 1 millón que de 100, lógico, pero sí. la esencia es la misma, ¿vale? Yo no mandaría a un junior a un proyecto de esa envergadura, ¿vale? El project management, las funciones son las mismas. Lo que yo sí sé es que en muchas cosas tenemos que educar al cliente. Tenemos que hacerle ver el porqué de las cosas. Por eso la comunicación. Técnicamente estamos más que capacitados. Mira, un ejemplo real que recuerdo con alegría fue
el Westin Palace, por ejemplo, para hablar de un proyecto grande, para que entiendas, lo compró un fondo de inversión, ¿vale? Sí. Entonces nos reúne y quieren hacer la inversión total del proyecto. Bien. Y de repente se dan cuenta de que no tienen licencia. No hay licencia de apertura. Es un hecho real, ¿eh? El edificio tiene 125 años. Hace 125 años no había licencias de apertura. Hotel Palace de Madrid. Tuvimos que explicarle a los dueños del fondo de inversión, gente de muchísimo dinero, americanos, que no entendían cómo el edificio puede estar sin licencia. Le iban a meter un juicio de devolución de capitales al que se lo había vendido. Claro, que se la vendía decía, pues es que nosotros tampoco la tenemos. Esto es un proceso interno, ¿vale? Les conseguimos la licencia. Se la hemos conseguido. El Hotel Palace hoy en día es legal. Ya tiene licencia de apertura, ¿no? Tuvimos que hacer en un plotter un documento de 4 metros de larga para explicarle gráficamente los procesos y los tiempos que conllevaría hacer eso. Con la garantía, donde yo me tuve que mojar, yo te conseguiré la licencia, pero tienes que permitirme que este proceso marche como marche, ¿vale? Bueno, pues vete a Marbella, vete a Valencia, vete a Bilbao, a un proyecto pequeñito. Es exactamente lo mismo. Sí. ¿Me explico? Fíjate que no estoy hablando de gestión de ladrillos ni de gestión de licencias. Explícale tú a un cliente que en España hay 17 formas diferentes de sacar una licencia. Sí, también. Y como Y tú encima en dices, inglés. y un edificio con esa envergadura o esa actividad, digamos, que no tenga licencia, ¿no? Para ello. Pero es que es una realidad. No le entra en la cabeza, sí, sí. Es que no le entra en la cabeza, ¿vale? Grandes proyectos. ¿Os acordáis del casino de Ciudad Real? Sí. El Quijote. Fondo americano, casino. Ese proyecto está en 3 baúles en un almacén. Licitado, cuantificado, materiales, todo. 75 personas entre 2 ingenierías lo hicimos. Llegó un fondo de inversión que se llama BlackRock, compró la empresa, movimiento financiero, el proyecto se paralizó. ¿Qué hace el Project Management? Aguantar. El proyecto estaba hecho. Nos quedamos con las ganas de hacerlo. Pero eso es una realidad, son cosas que ocurren. ¿Ves el dinamismo? O sea, se hacen grandes cosas y cosas que desgraciadamente pues, no salen. Y de hablo de grandes proyectos, pero te puedo hablar de proyectos pequeñitos. ¿Cómo se llama este señor que ha comprado de FCC, que es mexicano? Disculparme. Hecho real del año pasado, que ha comprado FCC y Realia a las Sí. Bueno, pues este señor en Valdebebas, a las afueras de Madrid, Ignacio conocerá Valdebebas, Gerardo, aparece un día en el coche, tuve que ir para allá, no le gustó la fachada, tumbó la fachada, cambiar la fachada. ¿Qué haces contra eso? ¿Vale? Sí, sí. Yo creo que hay que tener una agilidad en muchos aspectos que me parece interesantísima, pero son realidades. Te puedo contar miles de cosas al respecto, pero la gestión es la misma. Yo creo que lo bueno es escuchar, es el dueño, es el cliente. Sí, sí, Lo que quiso hacer fue un golpe de efecto porque iba a comprar Realia. Pues nos descuajeringó el proyecto, 6 meses más de obra, mejor equipo, tumbar la fachada, pedir la fachada nueva y cerrarla. Creo que se entrega en primavera de este año. Sí, pero hay otros intereses, como bien dicen, ¿no? En ello. Claro, claro. Al final, bueno, los puede entender o no, pero al final somos una pieza neutral en muchos aspectos, pero al final eres los ojos del cliente. Eres la figura que representa al cliente en muchos aspectos. Sí. Okay. Muchas gracias. A ti, Gerardo. Un abrazo. Carlos Slim, ¿no? Se llama. Carlos Slim, efectivamente, discúlpame. Mexicano. Carlos Slim, tienes razón. Más preguntas. Ánimo. Es viernes, o sea que si no hay, pues... Buenas tardes. No sé si se me oye. Sí. Sí, Santiago.
Bueno, enhorabuena, Marcos, porque creo que te has desnudado hasta cierto punto en cuanto a tu experiencia en la profesión. Sí, y un poco por compartir experiencias y sobre todo con inversores extranjeros. ¿Cómo se explica el urbanismo en España a un extranjero? ¡Ja! Yo creo que hay que hacer un doctorado. Yo creo que lo que he conseguido con la experiencia es simplificar los procesos, ¿vale? O sea, vuelvo a hacer project management, ¿vale? Lo que yo me he hecho, que si lo encuentro me encantaría compartirlo con vosotros, es una plantilla. Hay que hacer una plantilla, pintarla y explicarle paso a paso, lo más simple posible, porque si quieres entrar a detalles no lo van a entender nunca. Santiago, de verdad, no lo van a hacer. Mira, uno de los problemas que encontré con este Westin Palace, de la mano de un compañero mío que es el gerente de la zona centro de Ferrovial Grupo Constructora, digo, ayúdame. O sea, llegó un momento en que me encontré bloqueado con un cliente tremendamente potente, con un proyecto brutal, y ahora te digo quiénes son, pero claro, yo tenía que sacar esa licencia como fuera. Bueno, pues mira, me hizo un favor, nos vamos a urbanismo, café por un café, explicarle esto a un cliente, a un americano, que eso sabes que no lo pueden hacer ellos, ¿vale? Y me dice, mira, Marcos, es que aquí tienes paralizado porque alguien del hotel ha pedido una licencia de casino, lo cual te está paralizando todo tu proceso porque eso no se puede permitir y lo tiene otro departamento dentro de urbanismo. Automáticamente, toda esa planificación que tenías de 4 metros en un plotter se te paraliza. Pues fíjate lo que te voy a decir. ¿Sabes quién fue el que pidió la licencia de casino? El director del hotel, sin permiso. Desbloqueamos eso, se desbloqueó, digo, cancélelo, represento a la propiedad con poderes notariales, ¿vale? Y el día en que tuve que presentarle a todos que se había desatascado la gestión de licencia del Hotel Palace de Madrid, es que estás hablando que hasta que teníamos el Four Seasons, tenías el Hotel Ritz, el Palace y prácticamente el Villamagna, como los grandes buques insignias de 4 estrellas, de 5 estrellas, perdóname. Ahora tenemos 4 y sigue creciendo, pero estoy hablando de 15, 16 años. El Four Seasons todavía se desbloquea. Desde entonces, el director de ese hotel, que es un tío fantástico, que está en Roma gestionando 2 hoteles, tengo una amistad con él personal, porque no se lo dije. Me guardé mi pequeño as en la manga, porque en el momento de la obra tuve que tirar de él para ciertas cosas, ¿vale? Pero es muy difícil explicarla. Mira, y te voy a decir por qué. En Estados Unidos, me da igual en qué estado, excepto que sea Nueva York o Los Ángeles o Atlanta como grandes urbes o como Boston, Chicago, el resto de estados, vas a un sitio, te dan la licencia en 15 días y en esa licencia haces lo que te da la gana. Te voy a dar un ejemplo. Mira, Four Seasons, Florida, es un edificio impresionante. El contrato de Four Seasons es que dentro de este edificio lo gestionan ellos todo. Bueno, pues hemos querido llevar a Dani García con este cliente a Miami. Pero claro, el cliente quería su contrato con Dani García directamente. Hemos estado en Marbella con ellos, fenomenal. ¿Qué han hecho? Comprar el local de al lado, o sea, paré con paré con el hotel, y es donde ha puesto Dani García su hotel, su restaurante. Aquí esto es inconcebible. Aquí estás vendiendo metros cuadrados dentro de una superficie hotelera, como hace el Corte Inglés con Loewe y con esas. Pues en un hotel haces lo mismo. ¿Quieres un restaurante? Te voy a dar 500 metros y todos los meses acifras un dinero. Y eso es cómo funciona. Es imposible explicarle a un extranjero que no haya vivido en España cómo funciona el urbanismo. Y llevarle al ayuntamiento sería algo que te sugiero que no lo hagas nunca. Personalmente. Muy bien. Yo no Muchas lo haría. gracias, Marcos. Muchas gracias. A ver, yo estoy encantado, Santiago. Buenas tardes. Me llamo Santiago Durán. Colaboro con Arcadis como dirección de ejecución en alguna de vuestras obras. Voy a poner la luz, un segundito. Hola, buenas tardes.
Marcos, soy Santiago Durán, trabajo con vosotros en alguna obra como dirección facultativa y también con una empresa con la que colaboro, con Prosgene. Te oigo muy bajo. ¿Puedes hablar Sí. un poquito más alto, por favor? Mira, me llamo Santiago Durán, que trabajo con vosotros, con Arcadis, en una obra como la de Sior que tenéis en Zaragoza, y con Sí, Prosgene también habéis trabajado en varios hoteles en Madrid. Mi sí. pregunta va dirigida, bueno, aparte de darte la enhorabuena, como ha dicho un compañero, para desnudarte y mostrar también que hay que dar la cara, aunque a veces sea para que te la partan, es No. sobre todo la labor de liderazgo que Sí. se pide de un project manager, porque yo no sé si el líder se hace o nace. Lo que he hecho en falta en otras empresas, en otros trabajos que he realizado como dirección de ejecución, en ese project manager, es precisamente esa labor de liderazgo, no solo transmitir las indicaciones de la propiedad, sino ser también una persona que converja las preocupaciones o las definiciones que tiene que haber en obra, esas decisiones que hay que tomar, y no solamente las traslade, sino que de alguna manera aporte ese valor añadido e incluya su opinión para la propiedad y sea un transmisor rápido, porque muchas veces en obra lo que se requieren son respuestas rápidas a problemas que precisamente para el cumplimiento del precio y del plazo se deben de dar en un plazo muy reducido. No sé exactamente cómo, digamos, organiza Arcadis o gestiona esa gestión del liderazgo, ¿no? ¿Qué se Mira, buscan los proyectos? primeramente te agradezco la pregunta porque es fundamental. ¿Qué es un contratista? Te voy a hacer una pregunta. Contratista es una palabra compuesta. Contra ti está. ¿No? Sí. Es decir, es una realidad. Eso me lo han enseñado a mí los jefes de obra de Ferrovial hace muchos años, ¿vale? Te voy a dar un ejemplo. Mira, mi función en Ferrovial fue mixta, ¿vale? A mí me contrató Rafael del Pino para un proyecto en MIT y me quedé en grupo. Me quedé en el grupo. Hice 2 proyectos para don Rafael Padre, que desgraciadamente ya no está con nosotros, y luego me quedé en el grupo y de la noche a la mañana me hacen hacer... fui director de recursos humanos. No tenía ni idea de recursos humanos. Os lo digo sinceramente. No tenía ni idea. Me encuentro con 22 personas y hacíamos toda la contratación de recursos humanos del personal. Esto va vinculado a lo que me has preguntado. Claro, yo tenía que sentarme con qué perfiles quieres, qué es lo que quieres. Íbamos a la Escuela de Ingenieros con Joaquín Ayuso, ¿vale? Que ha sido consejero de Ferrovial, y podíamos meter 300 becarios de golpe. Pero la esencia de lo que me decían los grandes jefes de grupo es el que mejor chille y más fuerte sea, es el que quiero. No te rías, tiene un sentido lo que te voy a decir. Es decir, ellos buscaban a alguien que pusiera orden en la obra como jefe de obra, que no es igual que un project management. Hoy en día, para mí, un jefe de obra es un construction management. Yo puedo decir, Santiago, vete al Estadio Bernabéu y vas a trabajar ahí durante 5 años haciendo construction management, que es una función totalmente diferente al project management. ¿Vale? Project management supervisa todo el proyecto en sí, en su capacidad. Entonces, liderazgo. No todo el mundo tienes razón. Hay gente que tiene unas capacidades, una gente tiene más debilidades y otras tiene otras. Pero eso lo calas. Te digo, créeme, según mandas a alguien a obra, ¿cuántas veces yo he tenido que separar a un project management de un proyecto? Me ha pasado varias veces. Gente brillante que no tiene química con el cliente o que el cliente espera que sea mucho más activo y mucho más dinámico. Ocurre. Bien sabes que hay diferentes tipos de liderazgos, ¿vale? Está el autócrata, está el demócrata, ¿vale? Fenomenal. Mi sugerencia, pisa fuerte desde el primer día. La obra es tuya, el proyecto es tuyo, el presupuesto es tuyo, es tu responsabilidad. La tendencia ahora mismo a nivel internacional, y créeme que conozco a todo el sector, nacional e internacional, es que si yo te doy un proyecto, tú eres un centro de coste y un centro de gasto. Coste para el cliente, gasto para la empresa. Tú tienes que administrar una empresa, eres un directivo. Me da igual si son 5 o 10 millones de euros, que es la media que podemos tener en un proyecto, a que te metes en cientos de millones. ¿Me explico? Vas a tener que lidiar con costes, con personal, con subcontratistas, con compras, ayuntamiento. Bienvenido al mundo. Ahora bien, cuando terminas ese proyecto y lo miras,
Me pasa a mí cuando viajo por España. Ese proyecto, y yo he estado en la obra con Pepe, con Santiago, o con Juan, o con Ignacio, o con María, o con Juana, o con Coro, ¿vale? Para mí es una satisfacción. Y te digo porque yo sí me he involucrado, o sea, yo sí he ido a la obra contigo. Yo sí he estado tomando un café a las 4 de la mañana contigo si hacía falta. ¿Por qué? Porque era mi función. O sea, yo no estoy en la obra, yo estoy ahí para apoyarte, para ayudarte, para hacerte fuerte en momentos de debilidad. Pero la obra es tuya. La firmas tú. Mi sugerencia, y sí, lo de Silos, que además es un proyecto, este es el que es prefabricado, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, con CLT son 2 edificios. Uno ya está terminado, Efectivamente, ¿vale? el cuartel con CLT, y el otro es un edificio de rehabilitación con ampliación a... Por cierto, lo que estáis escuchando, construcción industrial, fuertísimo, viene fuerte. Se está haciendo muchísimo en Inglaterra y luego los prefabricados en Francia es muy común. Eso va a venir a España porque no hay mano de obra, ahorras tiempo y la gran preocupación que a mí me genera es la calidad, ¿vale? Estas ha funcionado bastante Que bien. las juntas Otra que estén vamos bien a hechas, hacer... estén terminadas. Pero eso es experiencia, ¿vale? Pero yo, mi humilde exposición es, obviamente, hay un periodo de transición en cuando alguien entra en la empresa, ves cómo si son fuertes o no son fuertes. Hay gente que tiene la experiencia project management buena, pero es de carácter más débil. Bueno, pues entonces los derivas a monitorizaciones, o los derivas a due diligence, o los derivas a otro departamento. Pero en referencia a lo que tú me dices, no, voy a gestionar un proyecto como el Hotel Palace, o pegas fuerte desde el primer día o te comen por detrás. Y es una realidad. Fenomenal. Hay que pegar fuerte. Hay que pegar muy fuerte. El contratista es muy duro y va a quitarte el dinero. No sé, es mi experiencia. Gracias, Santiago. Nada, a ti. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿O lo dejamos aquí? Como ha dicho Marcos, es viernes y... Pues si me permitís, muchísimas gracias a los que os habéis quedado. Es un auténtico placer. Espero no haberme desnudado demasiado, pero me parecía oportuno hacer algo diferente. Lo que os he dicho es mi humilde experiencia y vía Ignacio o Alfonso, si os puedo colaborar en algo, ayudar en algo, estaré a vuestra disposición en cualquier momento. Creo que Ignacio tiene mi correo electrónico o mi teléfono y estaré encantado de poder ayudaros en cualquier cosa. Un placer a todos. Pues muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias. A todos. Gerardo, un abrazo. Gracias, Marcos. Los Chao, chao. alumnos de máster tenéis clase ahora a las Gracias. 6:30. Tenéis un descanso ahora y a las 6:30 os conectáis en la sesión habitual, ¿vale? Vale. Pues gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que os haya ayudado mucho. Venga, un cordial saludo. Gracias a todos. Gracias.